Es un gozo y privilegio para mí estar nuevamente con ustedes predicando la palabra de Dios. Amo esta iglesia donde el Señor me ha puesto y siempre es un privilegio para mí proclamar su santa palabra, pero también es una gran responsabilidad. Así que mis hermanos, antes de cualquier otra cosa, acompáñenme a orar para que sea el Señor por medio de su Santo Espíritu y que lo que Él me permitió escudriñar del texto pueda ser fiel en exponerlo, para que la autoridad que está en la Biblia sea lo que nos edifique y rinda frutos para la gloria de Dios, viendo la belleza y la gloria de Cristo en todo. Así que mis hermanos, el centro de toda nuestra vida es Cristo y queremos que sea Él glorificado exponiendo fielmente su palabra, este servidor. Así que acompáñeme a orar para que sea el Señor guiando nuestros corazones a su palabra. Amado Dios, venimos delante de ti dándote muchas gracias por tu palabra, por las santas escrituras. Cuán privilegiados, cuán dichosos somos, Señor, que no nos has dejado nuestra sabiduría, sino que nos has dado la guía perfecta, tu verdad revelada completa en las escrituras. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine a comprender lo que tú ya revelaste y que nos ayudes a aplicar en nuestros corazones tu verdad y que esta verdad expuesta, Señor, también nos pueda ayudar a ver con claridad la gloria de Cristo, Señor, y poderte rendir cada día más nuestras vidas en adoración, en obediencia, en humildad y en amor unos a otros. Bendice este mensaje, Señor, porque será expuesto el texto, Señor, y no mis propias ideas. Bendice tu palabra y gracias por mis hermanos, por los oyentes y que el evangelio también pueda ser proclamado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, estoy muy emocionado y contento porque el día de hoy continuamos con la carta de Tito. Es maravilloso la riqueza que tiene esta carta de enseñanza. Hemos estado 2 predicaciones en el versículo 9 y si Dios nos permite, pretendo, mis hermanos, terminar con lo que nos quedó del versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 2 el día de hoy. Pero créame que es maravilloso lo que el texto nos enseña y quiero que se emocione conmigo viendo cada frase por frase, palabra por palabra, cómo todo esto fue inspirado por Dios para nuestro provecho y utilidad y cómo este mismo texto nos lleva al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que esté bien atento, hermanos, en el texto, Tito capítulo 2, estaremos viendo lo último del versículo 9 y el versículo 10, y quiero que esté bien atento conmigo en lo que estamos viendo. Le comento, el domingo pasado, como fue lo de la dinámica de la membresía de la iglesia, hicimos un paréntesis, pero el antepasado y el anterior hemos estado abordando el versículo 9 del capítulo 2 y el día de hoy concluiremos con el versículo 10. Recuerde que lo que estamos viendo, mis amados hermanos, en todo el capítulo 2 es lo siguiente: animándonos unos a otros a vivir piadosamente. Animándonos unos a otros a vivir piadosamente. En el capítulo 1 vimos cómo Pablo establece la necesidad de un liderazgo piadoso frente a la realidad de falsos maestros. Ya lo vimos en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 vemos cómo nos manda a todos los creyentes a animarnos a vivir piadosamente. Por tanto, recuerden, mis amados hermanos, en todo el capítulo 2, en este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. En este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. En el versículo 1 del capítulo 2 vimos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Habla, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Del versículo 2 en adelante, todo ese es el contenido de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y se dirige a 4 grupos. Primeramente en el versículo 2 a los hombres mayores de edad. En el versículo 3 al 5 a las mujeres mayores, cuyo deber es discipular a las más jóvenes. Está incluido en estos 2 grupos, mujeres mayores y mujeres jóvenes. El tercer grupo a los jóvenes,
Y el último grupo que estamos viendo aquí es a los que están bajo autoridad, en el contexto de la carta original a los esclavos, pero por implicación de principio, ahora a todos aquellos que tenemos una vida laboral, ¿sí? Entonces, es lo que hemos estado viendo, a quienes debemos de animar a vivir piadosamente. Vimos el versículo 2 a los hombres mayores, del versículos 3 al 5 a las mujeres mayores y a las mujeres jóvenes, de los versículos 6 al 9 a los jóvenes, y de los versículos 9 al 10 a los que están bajo autoridad. Quiero que vaya conmigo, hermanos, y vaya en su mente viendo la estructura del texto, cómo Dios inspiró esta carta para instruirnos, y quiero que vaya conmigo en cada argumento que aquí Pablo está dando, ¿no? Recuerde, capítulo 1, instrucción al liderazgo frente a la realidad de falsos maestros. Capítulo 2, instruye a la iglesia de cómo debemos de animarnos a vivir piadosamente unos a otros, hablando de los diferentes grupos que hay en la iglesia. ¿Ya captamos el panorama, mis hermanos? Ok, ahora vamos a los versículos 9 y 10. En estos dos versículos, mis hermanos, quiero que recuerde, en estos dos versículos 9 y 10, vemos la instrucción que Pablo da a Tito para animar a este grupo de la iglesia a vivir piadosamente, para que haya un evangelismo eficaz, es decir, a los esclavos, y a manera de implicación nuestra vida laboral. Lo que hemos estado viendo y lo que seguiremos viendo es el qué, el a quién, el cómo y el para qué de esta instrucción. Miren, recuerde esto, estamos viendo el qué, versículo 9, ¿cuál es el qué? Exhorta. ¿Exhorta a qué? A que se sujeten y a que sean complacientes. ¿Cuál es el mandamiento? Tito debe exhortar a este grupo, número 1, a sujetarse a sus amos en todo, y número 2, a ser complacientes. Aquí hemos visto entonces el qué, que ya lo vimos en la predicación pasada. Vimos el a quién. ¿A quién debe de exhortar? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es el grupo específico de esta categoría a quien debe animar a vivir piadosamente? A los esclavos. Y ya explicamos en toda una predicación el contexto histórico de la esclavitud del primer siglo, y ahora como por implicación concierne o lo aplicamos a la vida laboral, pero la audiencia original eran literalmente esclavos, hermanos, personas que pertenecían legalmente a otros, que esto era común en el primer siglo. Y ahora veremos, mis amados hermanos, el cómo y el para qué de esta instrucción. Miren, la palabra de Dios es tan rica y tan sabia que no solamente te dice lo que tienes que hacer, te dice quién lo tiene que hacer, cómo lo tienes que hacer y para qué lo tienes que hacer, ¿sí? La palabra de Dios nos da una instrucción completa. Ya vimos el qué y ya vimos el quién. Ahora vamos a ver el cómo y el para qué. ¿Sí, mis hermanos? ¿Van conmigo en el texto? Lo primero que vemos, mis hermanos, es que vimos el qué. Exhorta, que se sujeten y que sean complacientes. Ese es el qué. ¿El a quién? ¿Quiénes son? A los siervos. A los siervos. Ya vimos ya vimos a este grupo. Y ahora, mis hermanos, vemos en la última parte del versículo 9 y todo el versículo 10 el cómo y el para qué. Leo para ustedes el texto, hermanos. Versículo 2 y 10, perdón, versículo 9 y 10 del capítulo 2. Vaya conmigo ahí. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, en todo respecto. Ojo, mis hermanos, repito mucho el qué y el a quién, hermanos, porque quiero que usted vaya conmigo en la estructura del texto. ¿Cuál es el qué? El mandamiento es exhortar a que se sujeten en todo y a que sean complacientes. Ese es el mandamiento. El grupo a quien se está dirigiendo, ¿a quién es? A los esclavos. Ahora, el cómo deben de hacerlo, la última palabrita del versículo 9 nos va a decir, y parte del versículo 10, cómo es que ellos deben de glorificar a Dios, adornando la sana doctrina, sujetándose y siendo complacientes. ¿Cómo iban a obedecer esos mandamientos? A través de estas acciones, hermanos. Número 1, no contradiciendo,
Número 2, no defraudando. En lugar de esos dos acciones negativas hay un contraste. En lugar de contradecir, en lugar de defraudar, lo que sí deben de hacer es mostrar toda buena fe. ¿Con qué propósito? ¿El para qué? Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Aquí es donde quiero que presten atención, mis hermanos. ¿Cómo obedecer esto? Ya vimos que el sujetarse implica una obediencia voluntaria a la autoridad, no forzada. Ya vimos que ese en todo tiene sus límites, en todo tiene que ver en lo que concierne a la esfera de estar en el Señor y de las responsabilidades debidas. Ya vimos que el ser complacientes también tiene sus límites, porque por un lado no debemos de vivir para agradar a los hombres, pero al hacer bien nuestro trabajo para la gloria de Dios y ser complacientes, glorificamos al Señor. Ahora, ¿cómo es que debemos de manifestar esas acciones constantemente en nuestras vidas? En primer lugar, el texto nos da una instrucción negativa, que es no contradiciendo. La primera manera en el cómo que vemos cómo obedecer esta instrucción es no contradiciendo. Y déjenme decirles esto, miren, quiero comenzar con esta breve historia para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar. Miren, este es un caso, escuche. 2 empleados de una fábrica entran a trabajar a las 7 de la mañana. Los 2 son conocidos como cristianos y asisten a una iglesia bautista bíblica. Los 2 registran su entrada a las 6:50, la tarjetita que marca la entrada. Pero después de hacerlo, toman decisiones muy diferentes. Miren, ¿cuáles son las decisiones que toman? Uno de ellos se va al baño después de checar y regresa a la línea de producción media hora, 40 minutos más tarde, ¿no? El otro se dirige a su área de trabajo, prepara lo necesario que ya sabe que tiene que hacer y a las 7 en punto comienza la producción sin esperar a que el supervisor le diga qué hacer. Al llegar el viernes, ambos reciben el mismo salario. Entonces surge esta pregunta importante. ¿Quién está honrando la sana doctrina y quién la está haciendo quedar mal? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Pues es precisamente de esto de lo que el texto nos va a hablar y que nos va a ayudar a aclarar. ¿Sí? En primer lugar, el cómo obedecer este mandamiento. ¿Recuerdan cuál es el mandamiento? La exhortación es a sujetarnos voluntariamente a la autoridad de nuestros jefes en todo, no en aquello nomás que nos gusta, y a ser complacientes, es decir, servir con una buena actitud como para el Señor y no como para los hombres. Ese es el mandamiento. Pero ¿cómo hacerlo? En primer lugar, no contradiciendo. Y esta palabra, mis hermanos, su significado básico es oponerse, hablar contra, replicar, contradecir, y la implicación es oponerse a alguien, negarse a obedecerle, declararse en su contra, negarse a tener nada que ver con él. Y esta acción nos describe algo continuo, cotidiano. No es algo que sucedió una vez, un desacuerdo que tú tuviste con tu jefe, le dijiste, lo siento, no puedo, porque es una actitud habitual, ¿no? Que implica negarse a obedecer, implica oposición, implica declararse en su contra. Y, como lo repito, implica una acción habitual, constante. Lo que Pablo está diciendo es que los esclavos no deben de estar constantemente oponiéndose a la voluntad y a las órdenes de sus amos, mostrando así una actitud de resentimiento, soberbia y rebeldía. En otras palabras, no deben de ser respondones. No solamente es contestar verbalmente, sino tanto verbalmente con las acciones oponerse a la orden, a la instrucción de la autoridad. Miren, tenemos ejemplos bíblicos de que a Dios no le agrada esta actitud, hermanos. Por ejemplo, usted recordará cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se comportó como un esclavo respondón. Aunque Dios los había librado de la esclavitud de Egipto y su boca cerró la tierra prometida, ya que dijeron, escucha lo que dijeron ahí en Números 14:3. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y el Señor, fíjense lo que responde en el versículo 11 de este mismo capítulo de Números.
El Señor respondió, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Noten lo paradójico de esto. Los libres se estaban comportando como esclavos pecaminosos, ¿no? Moisés también es un ejemplo de ello. Cambió la orden de Dios golpeando la roca en vez de hablarle. En otras palabras, le respondió a Dios con sus acciones, contradiciendo la orden con ira, y la consecuencia, ¿cuál fue? Números 20:12, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El rey Saúl robó y luego respondió con excusas, si lo recuerdan, cuando Dios le había mandado matar a Amalek y destruir todo, pero le perdonó la vida a ese rey impío y se quedó con el botín en vez de destruirlo. ¿La consecuencia cuál fue? Primero de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Otro ejemplo más quiere de ser respondones, de oponerse. ¿Recuerdan cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, respondió con incredulidad ante el anuncio del ángel y quedó mudo por su respuesta incrédula? Ahí en Lucas 1:18-20. Y así tenemos más ejemplos, hermanos. Lo que quiero que vea con estos ejemplos es que a Dios no le agrada esta actitud. Miren, la vez que fui a visitar al hospital al pastor, escuché ahí una enfermera del seguro quejándose ante otro compañera, de que le habían cambiado su hora de comida y que su jefe era muy malo. Dijo, es que yo no me sé quedar callada, yo no me dejo de nadie, por andar de respondona. Le andaban poniendo la hora más tarde de comida, ¿no? Y así pasa en el mundo. Tú me la haces, bueno, ¿cómo es? Me la haces, me la pagas. El jefe le hace la vida imposible a su subordinado, el subordinado le hace la vida imposible a su jefe y es una guerra interminable, ¿no? Y el ambiente laboral parece un infierno, ¿no? Donde todos se comen, donde todos hablan unos de otros, donde nadie es feliz y donde solamente están viendo cómo dañarse el uno al otro. Esto es el mundo real en el que vivimos, hermanos. No hay paz para el impío. Pero mis amados hermanos, que nuestras respuestas sean sazonadas con gracia en contraste con eso. Y hagamos las cosas con alegría como para el Señor y no para los hombres. Sigamos los consejos de Pablo y Salomón. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Llega el jefe y te dice, fulano de tal, puedes hacer esto. ¿Por qué a mí? ¿Acaso soy el único empleado en esta fábrica? Perdón. La suave respuesta parte el furor, Proverbios 15:1. Pero la palabra hiriente hace subir la ira. Recuerden que todo esto es para que la doctrina sea adornada con nuestra vida y que la base de ese poder para obedecer esto es la gracia que nos transforma y que nos capacita para vivir piadosamente, según los versículos 11-14, hermanos. Hermanos, ojo. ¿Cómo luce una vida transformada por el Evangelio? No contradiciendo, no siendo respondones. Si tú y yo somos de aquellos que en el trabajo somos caracterizados por ser los más quejumbrosos, por ser los más rebeldes, por ser los primeros que están allá en las huelgas, en las quejas, en todo, hermanos, eso no glorifica al Señor. Eso no glorifica a Cristo, no refleja su gracia, no refleja su evangelio. Y en segundo lugar, hermanos, otra instrucción que Pablo le da, en primera instancia a los esclavos, en su contexto original, pero por implicación a nosotros, es la segunda manera de cómo obedecer este mandamiento, es no defraudando. Lo primero que vimos es no contradiciendo. ¿Cuál era el contexto original? Ya lo vimos. ¿Qué tendían a hacer los esclavos cuando agarraban un poquito de confianza con sus amos? ¿Y yo por qué? ¿Soy el único esclavo aquí?
Eso era común, hermanos, que los esclavos guardaran un resentimiento hacia sus amos. Y siendo honestos, sí había muchos abusos en el primer siglo. Ya vimos un poquito de cómo era la esclavitud en el primer siglo. Los esclavos eran considerados como objeto posesión de sus amos. Los podían vender, regalar, heredar y hasta matar y no les hacían nada. Eran considerados de su propiedad. Entonces, por supuesto que sí había abusos. Ya vimos también, por eso tuve que ver todo ese contexto de la teología bíblica de la esclavitud. No es que Pablo esté avalando la esclavitud, sino que Dios la está regulando en un mundo caído. Porque el evangelio, hermanos, no viene a abolir instituciones pecaminosas por medio de sindicatos de la política o de la imposición, sino que oxida las cadenas por medio del amor del evangelio. Eso es lo que hay que entender. El evangelio derrumba los cimientos de todas estas instituciones pecaminosas, porque ahora amo y siervo pueden convivir como hermanos en Cristo siendo uno, participando de la mesa del Señor y siendo uno en Cristo, donde ya no hay siervo ni libre, judío ni griego, varón ni mujer, y que la pared intermedia ha sido derribada porque somos un cuerpo en Cristo. Esa es la realidad del ser, de lo que somos en Cristo, aunque eso no anula los roles y funciones que tenemos. Pero el evangelio provoca eso, no por medio de la fuerza de la espada, sino por medio de la revolución del amor que produce el evangelio vivido genuinamente. Recuerde esto. Ese es el propósito de Pablo. No es hacer que la esclavitud sea perpetuada o que esté de acuerdo, que esté ensalzando eso, o que esté diciendo que seamos bien dejados para que suframos. No, el propósito es evangelístico, para que sean ganados para Cristo a través de nuestra conducta. Recuerden esto. Para Pablo es más importante la salvación de sus almas que exigir los derechos. Entienda esto. Entonces ya vimos, no contradiciendo y en segundo lugar, no defraudando. Esta otra acción, no defraudando, que también es una acción continua, es decir, habitual, no es que lo hace una vez, sino que era algo habitual. Esta palabra significa poner aparte para sí mismo, o también algunos diccionarios lo traducen como desfalcar, robar por malversación. Y es la misma palabra, ojo, que aparece ahí en Hechos 5, 2 y 3, cuando Ananías y Zafira sustrajeron del precio de la heredad y retuvieron y mintieron al Espíritu Santo. Recordará este pasaje, ¿no? Pero apartar para sí. Y recuerdan que Pedro dijo, ¿por qué le habían robado a Dios? ¿Por qué le habían mentido a Dios? Bueno, es esta misma palabra. Robarle a un amo es equivalente al pecado de Ananías y Zafira de robarle a Dios, puesto que el jefe a quien se le roba blasfema contra Dios por la conducta de sus siervos o de sus trabajadores. El punto es que al robarle al jefe, le robas a Dios porque haces que el jefe blasfeme contra Dios. Esa es la implicación. Pero tiene mucho dinero. Sí, pero no es tuyo ni es mío. No somos socialistas, no somos comunistas para tener la mentalidad torcida, ¿no? No es nuestro. Tenemos que respetar la propiedad privada. Esto era común en los esclavos, ya que muchos de ellos estaban encargados de los negocios de los amos y muchos de ellos robaban lo que podían poco a poquito para en determinado momento escaparse o comprar su manumisión, su libertad. Y el punto que quiero que vean aquí, hermanos, es que muchos de estos siervos no eran judas malvados, avariciosos que iban a robar porque sí, sino muchos de ellos podrían justificar su fin, decir, no es buena la esclavitud, estoy harto de mi amo injusto y voy robando para ir juntando para escaparme a Roma y perderme o comprar mi libertad, ¿no? Pero aún eso no justificaba el acto, hermanos. Usted puede decir, yo robo en mi trabajo, pero mi jefe tiene mucho dinero y mire, y es más, pastor, hasta de lo que robo yo doy ofrenda, mejor ni me diga porque no de ofrenda. Así no, prefiero que no dé la ofrenda, porque eso no glorifica a Dios, hermanos. Aquí no se lava el dinero, ¿sí?
Aquí venimos a adorar con nuestra ofrenda de lo que honestamente honramos a Dios y trabajamos y lo damos voluntariamente, ¿no? No, y hasta ayuda a la gente. Miren, yo robo en mi trabajo, le robo al SAT, no pago impuestos, pero vieras que eso lo invierto para ayudar a otros. Qué buen samaritano me salieron, ¿no? Pero eso no justifica, hermanos. Robar es robar y no está bien. Amado hermano, una de las virtudes que debe de distinguirnos en nuestra vida laboral es la honestidad. Ojo, ¿por qué? Cristo pagó un precio muy alto por nuestra libertad. Por precio fuimos comprados, como dice 1 Corintios 6. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Por eso nuestra manera de vivir debe reflejar gratitud, integridad y lealtad al Señor. En el trabajo estamos llamados a practicar el contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Si solamente tenemos para comer frijoles con arroz, con tortillitas, tatemadas y una salsa de molcajete, gloria a Dios. Estamos llamados a practicar la confianza en su provisión diaria. Nuestro sustento no depende del trabajo, depende de Dios. Yo trabajo porque con esa acción yo glorifico, honro y adoro a Dios. A Dios le honra que trabajemos, a Dios le deshonran los perezosos. Entonces yo trabajo como un acto de adoración, no porque mi vida y mi sustento dependan de mi trabajo. Yo adoro a Dios trabajando y Él me provee a través del trabajo. Si un día quedo cuadraplégico, no voy a dejar de comer. Mi sustento viene del Señor. Trabajo porque es lo que honra al Señor. No de que, es que si no trabajo, ¿quién me va a mantener? Dios es quien te sustenta, Dios es quien me sustenta. Y a Dios le honra que trabajes duro. Porque también a Dios le desagrada a los perezosos. Pero ojo, tampoco trabajes los 7 días de la semana y no tengas tiempo para orar, para leer, para ir a la iglesia, para pasar tiempo con tu familia. Eso también ya es idolatría y ya está mal. Tan pecaminoso es no trabajar, como tan pecaminoso es trabajar de más. La decisión, estamos llamados a practicar la decisión firme de no tomar lo que no nos pertenece, aunque lo necesitemos, hermanos. ¿Sí? Al vivir de esta manera, adornamos la sana doctrina y permitimos que otros vean la belleza del Evangelio reflejada en nuestras vidas. Ojo, mis hermanos, voy a ser más específico. Esas idas al baño para perder tiempo, la pereza, la negligencia en tu puesto de trabajo, son formas de robar. No te contrataron para eso. Pero siempre recuerda que Cristo te perdonó para que reflejes su justicia y su gracia, embelleciendo el Evangelio en la manera que te conduces en tu trabajo. Ojo, mis hermanos. En lo más recóndito de tu trabajo que aparentemente nadie te ve y dices, voy a ir a desperdiciar tiempo y me voy a durar unos 40 minutos en el baño y así se me va más rápido voy a checar antes de lo debido. Todas esas cosas, hermanos, no honran a Dios. Tú y yo tenemos que ser íntegros, independientemente del sueldo que recibamos, porque lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Y el Señor sabe. Ahora, con esto yo no te estoy diciendo, si te pagan muy poquito y tienes la oportunidad de conseguir un empleo donde puedas mejorar, no lo hagas porque tienes que estar ahí donde... No me confundan, ¿no? Tampoco quiere decir que sea pecado buscar progresar, buscar mejorar siempre y cuando en el contexto de lo debido y cuidando las intenciones de nuestro corazón, hermanos. No piensen que aquí Pablo está perpetrando la miseria, no. Estamos hablando de actitudes del corazón, ¿sí? Que aun cuando hay injusticias verdaderas, nuestra respuesta no es el ataque, sino adornar la sana doctrina con una vida transformada por el Evangelio, porque para nosotros es más importante el testimonio para que esas almas se salven que nuestros propios intereses o deseos, porque eso es temporal, pero sus almas se van a perder por toda una eternidad sin Cristo. ¿Ve cuál es el punto? ¿Qué es más importante? ¿Lo temporal o lo eterno? Eso es lo que implica, mis hermanos, estas dos acciones negativas. No defraudando, pero no contradiciendo, lo último del versículo 9 y el principio del versículo 10, no defraudando. Ahora, ¿cuál es el contraste? Hay una palabrita ahí que hace un contraste entre esas acciones negativas
para poner la acción positiva que sí debemos de hacer, sino mostrando toda buena fe, dice el texto. Esta palabrita que establece el contraste, el sino, entre estas dos acciones negativas dichas anteriormente, no contradiciendo, no defraudando. Por el contrario, ¿qué es lo que deben hacer? Deben mostrar. Y esta palabra mostrar, hermanos, se puede traducir como demostrar o revelar. El sentido es hacer notorio algo, y lo que deben hacer notorio, ¿qué es? Toda buena fe. Esto quiere decir que son confiables en todo lo que se les asigna. Aquí toda buena fe, la palabra fe, hermanos, no se refiere a la fe salvadora o a nuestra confianza en Dios. Aquí se puede traducir como fidelidad o la cualidad de ser fidedignos nosotros, es decir, confiables. En este contexto, la palabra fe no se refiere a nuestra confianza en Dios, se refiere a la cualidad que nosotros manifestamos hacia otros de ser confiables. ¿Sí? Tenemos que ser confiables. Y no solamente que dice teniendo buena fe, siendo confiables, dice toda. Y esta palabra toda enfatiza porque aquí no se reserva nada. Es decir, en cualquier asunto o circunstancia deben de ser dignos de confianza en todo. Porque por cómo se conducen, en lugar de oponerse y robar, sirven con lealtad y excelencia para que sea evidente que por la gracia del Evangelio ahora los ha hecho dignos de confianza. Esa es la implicación. En toda buena fe. No en lo que a ti y a mí nos gusta, ¿no? Yo soy confiable en esto, pero no llego temprano, llego tarde. No. Puntual, responsable, limpio en tu área de trabajo, trabajar en equipo con alegría, apoyar con gusto. Ay, ¿por qué siempre a mí? No. Hermanos, tú como cristiano debes de ser la persona más excelente en tu trabajo que debe de haber. Si eres el que barres, debes de barrer con tanto amor y tanta precisión, porque no estás barriendo para los hombres, lo estás haciendo para el Señor. Si estás ensamblando un tornillo en una fábrica, no lo estás haciendo para la empresa, lo estás haciendo para el Señor. Si estás liderando en una empresa como jefe, no estás liderando a esas personas para tu propio beneficio, lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos, en toda circunstancia, asunto o momento, debemos de dar evidencia de que por la gracia del Evangelio ahora Él nos ha hecho dignos de confianza. Miren, de aquí quiero citar a un comentarista bíblico textualmente lo que dice: todo servicio así puede hacerse como para Cristo y será plenamente recompensado por Él. No deberían contradecir ni ser desvergonzados. Muchos esclavos tuvieron el privilegio de llevar a sus amos al Señor en los tempranos tiempos del cristianismo, principalmente debido a la diferencia que había entre los esclavos paganos y ellos mismos. Fin de la cita. ¿Sabe usted que en el primer siglo muchos esclavos llevaron a sus amos a los pies de Cristo con esta conducta? ¿Tiene idea de que ese jefe que nadie puede soportar, que la fábrica arde, nomás llega a esa persona, aquella persona insoportable, que nadie quiere, un día puede ser un amado hermano y que está en la familia de Dios? Y Dios te puede usar a ti y a mí, porque no importa nuestro rango social o nuestra posición. Somos libres, pero voluntariamente nos hacemos esclavos por amor al Señor, para que el Evangelio sea proclamado y la sana doctrina sea embellecida. Ese es el punto. Amados hermanos, ¿somos confiables en todo aquello que se nos asigna? ¿O nuestros jefes tienen desconfianza en nosotros por cómo nos conducimos? ¿Nuestro comportamiento en el trabajo hace que seamos confiables o que desconfíen de nosotros? O para ser más específico, ¿tu jefe sería capaz de dejarte las llaves de la empresa, del carro, de la caja? ¿Pueden confiar en ti en ese nivel como confiaban, por ejemplo, hasta el carcelero confiaba en José, que no se iba a escapar, ¿recuerdan? O nomás te ven y dicen, no, mejor me cuido porque nomás lo descuido y se pone en el celular ahí, en el Facebook, no anda haciendo lo que tiene que hacer.
Hermanos, qué triste es que profesamos la fe, que digamos que amamos al Señor y seamos las personas más flojas, desconsideradas, deshonestas e ineficientes en la vida laboral, ¿no? Perdón, mis hermanos, por decirlo así, pero esto no debe de ser así ni puede ser así. Debe de ser lo contrario. Y no porque queremos lucirnos, sino porque es un fin misionero. El propósito es evangelístico, para que vean lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Cristo ha tenido tanta gracia y tiene el poder que ha transformado nuestras vidas. A lo mejor antes de Cristo éramos ladrones, injustos, de lo peor, pero ahora el Señor nos ha transformado para que manifestemos su gracia, su gloria que nos ha transformado, para que vean lo glorioso que es Él, que Él a quien salva lo cambia. No te salva para que sigas a gusto en el pecado, te salva para cambiarte, para transformarte y para hacerte a su imagen. Esta es la verdad, mis hermanos. Este es el cómo. ¿Cómo es que debemos de sujetarnos a nuestros jefes y ser complacientes? No defraudando, pero no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que hacer estas acciones que son difíciles, que me cuesta negarme a mí mismo, que van contra mi naturaleza? ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere torturarme y hacerme sufrir dioquis? ¿Por eso será? ¿Porque Dios quiere humillarnos? No. Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. El fin es evangelístico, para un evangelismo eficaz. Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Y esta palabra, ¿para qué? Implica el propósito de todo lo dicho anteriormente. ¿Cuál es el propósito de que exhorte a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe? ¿Cuál es el propósito de eso? Para que adornen. Y esta palabra adornar viene de una palabra griega, y aquí la voy a mencionar porque usted va a estar familiarizado con ella, cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. ¿Ha escuchado? Que significa embellecer, hacer atractivo, decorar, adornar. Como cuando se embellece una casa colocando muebles para que se vea hermosa y confortable. Esa es la idea. La idea es que a través de estas acciones la doctrina pueda ser vista como hermosa. Y esta enseñanza que habla aquí, la enseñanza es un eco de lo que Pablo dijo en el versículo 1. ¿A qué se refiere con esa enseñanza? Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es esa sana doctrina? Es la enseñanza que produce o provoca bienestar espiritual en quienes la reciben. ¿Por qué? Está fundamentada en el Evangelio de Cristo y los apóstoles, la doctrina apostólica. Todo lo que nos ha sido revelado en las Escrituras, que su fundamento, su piedra angular es Cristo, hermanos. El Evangelio. Miren, hermanos, no puede salir nada bueno si no surge de la cruz. ¿Por qué yo tengo que aguantar un jefe enojón y todavía mostrar toda buena fe si él no lo merece? Cuando tú y yo entendimos que nuestra ofensa a Dios fue mucho más grande de lo que nosotros podemos perdonar a otros, y que nuestro pecado nos condenaba al infierno eterno, y que Cristo vino, murió y resucitó por ti y por mí, y nos perdonó una deuda muy grande muriendo en la cruz. Todo lo que alguien más me pueda hacer no se compara con lo que yo he defraudado a Dios. Todo lo que yo pueda perdonar a alguien no se compara con lo que Cristo me ha perdonado a mí. Y todo lo que yo pueda amar a alguien no se puede comparar con lo que Cristo ya me ha amado a mí, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Y ese es el fundamento de la sana doctrina, el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz y sus implicaciones en nuestra vida, que nos hacen vivir una vida espiritual saludable que nos conduce a la santidad, a la piedad. La falsa doctrina no puede producir piedad, produce impiedad. De por sí, tener la sana doctrina no automáticamente te hace piadoso si su fundamento no es Cristo y no te apropias de ella. Pero de por sí la falsa doctrina nunca va a producir piedad.
El propósito es que adornen, de que embellezcamos la doctrina, la enseñanza. ¿Cuál es esta doctrina? La que produce salud espiritual, la sana doctrina, porque está en conformidad con el evangelio y la enseñanza de los apóstoles. Luego dice el texto, adornen la doctrina, ojo, de Dios, nuestro Salvador en todo respecto. Ojo, este de Dios implica que Dios es la fuente de esa doctrina. Este de Dios no solamente implica que le pertenece a Él, no solamente implica posesión, aquí implica fuente, que Él es la fuente, el origen, la causa de esa doctrina, de esa enseñanza. Dios es quien nos dio el mensaje del Evangelio, cuyo contenido es la obra del Hijo. Hermanos, ojo, y esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Dios es la fuente de esa doctrina, de esa enseñanza. Y Pablo lo presenta aquí a Dios como nuestro Salvador, a pesar de que este título, Salvador, mayormente se le asigna a Dios el Hijo, pero aquí se le está asignando al Padre. ¿Por qué? La razón es que si vemos en los versículos 11 en adelante, ojo lo que dice, porque la gracia de quién, de Dios, habla del Padre, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado, ¿qué? Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos. Es decir, que aquí se le asigna el título de Salvador a Dios el Padre, en el sentido de que Él nos salva de vivir esa vida impía que antes nos caracterizaba. Dios te salva, te libra de esa vida impía que tú no te podías deshacer de ella por más que querías, eras esclavo de tus pecados. Dios te libra de esa vida de impiedad para que ahora puedas vivir para la gloria de Él, obedeciéndolo en santidad, en piedad, por la obra de Cristo, por su gracia manifestada en la salvación. Esa es la implicación. Y ojo, también el texto resalta algo importante, porque se nos dice que Dios es nuestro Salvador, pero en el versículo 13 se nos habla que también Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y esto implica que aunque son dos personas distintas, son una sola esencia divina. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están involucrados en esta obra de salvación y santificación. Dios el Padre nos salva de esa vida de impiedad, pero ¿a través de quién? A través del Hijo que nos redimió. ¿Y quién hace eficaz esa obra en nosotros? Efesios 1:13. El Espíritu Santo. La Trinidad obrando, hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ojo, y no solamente dice Dios, el Salvador de ustedes. Aquí utiliza un pronombre que lo incluye a Él y a todos los creyentes. No dice Dios, el Salvador de ustedes o su Salvador. Dice Dios, nuestro Salvador. Dios, nuestro Salvador. Y esto implica que todos nosotros gozamos de esa salvación y somos librados de esa vida de impiedad por la gracia, gracias a la fuente que es Dios mismo, y todos estamos incluidos, todos los creyentes, no nomás unos cuantos, son llamados a vivir de esta manera. Todos los creyentes. De tal manera que no hay cristianos carnales y acá de este grupo los espirituales. Acá son los cristianos carnales, los que se viven y se comportan como si nunca hubieran nacido de nuevo, pero son cristianos porque una vez pasaron al frente a recibir a Cristo y repitieron una oración y lloraron. O vieron un milagro ahí y según se convirtieron. No, no hay este grupo. Todo cristiano nacido de nuevo, todo cristiano genuino que es nacido de nuevo, pertenece a este grupo. Dios es nuestro Salvador. Él es la fuente de nuestra salvación y la fuente de quien nos libra de esa vida de impiedad a través del Hijo por la obra de su Santo Espíritu. Todos participamos de esta vida en Cristo, hermanos, si hemos nacido de nuevo. Y luego sigue diciendo el texto.
para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, y no se queda el texto ahí, sino que enfatiza algo muy importante. Dice, en todo respecto, en todo respecto. ¿Qué implica esto? Esta frase nos desarma por completo. ¿Por qué? Porque no deja nada de la esfera donde no podamos dar testimonio de la gracia de Dios. No nos deja una reserva para que, mira, en esto sí y en esto no. Mira, tú eres cristiano espiritual cuando vas a la iglesia y cantas himnos bien bonitos, pero separa tu vida religiosa del trabajo. Aquí en el trabajo somos otra cosa. Aquí vamos a hacer trans, aquí vamos a hablar groserías, aquí nos vamos a poner al tú por tú porque esto es la vida laboral. No, no hay vida secular y vida sacra para el cristiano. Toda nuestra vida está ante la presencia de Dios y todo es para su gloria y ante la presencia de Dios. Todo. No hay un área en la cual nosotros estemos exentos de dar testimonio de la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos. Desde tus descansos, la hora de la comida, la llevadera con tus amigos, compañeros del trabajo, esos chistes de doble sentido que no glorifican al Señor, no tienes un descanso para hacer eso. Para estar hablando mal de otros compañeros, del jefe, de cómo aquel vino vestido, en lugar de estar hablando del evangelio y de las glorias de Cristo, de estar chismeando ahí de otros, de estar hablando de la novela, de estar hablando más de política que del evangelio. Y peor aún, del mundial. Bueno, esto ya nomás lo quise agregar para que se despertara, ¿no? No es pecado hablar del mundial, hermanos, y sobre todo porque estamos contentos que ganó México. Yo no soy fanático del fútbol, ni me gusta el fútbol, pero por supuesto que como soy mexicano me alegra que haya ganado México, ¿no? Aunque ni me gusta el fútbol. Pero aún estos temas que le pueden apasionar a otros no deben de ser el centro de mi corazón en las conversaciones. En todo respecto. Hay quienes están más apasionados, hermanos, por defender un equipo de fútbol o un partido político que por hablar de Cristo, ¿no? Casi dan su vida por un color de una camisa o por un partido o por un político. Pero cuando se trata de testificar apasionadamente de Cristo, yo respeto a cada quien con su religión. Esta frase nos desarma por completo, hermanos. No deja nada de fuera de la esfera donde no podamos dar testimonio de la gracia de Dios. No dice que solo cuando tu jefe te está viendo, o cuando estás al lado de un compañero que te cae bien, o a la hora de la comida, cuando el trabajo está relajado, sino en toda circunstancia y momento que somos observados, no para hacer las cosas por temor al hombre, porque Pablo dijo en Gálatas 1:10 que él no buscaba hacer las cosas para ser siervo de los hombres o agradar a los hombres. Si él tratara de agradar en ese sentido a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿no? Entonces, no para hacer las cosas por temor al hombre, sino porque en todo momento estamos preparando el terreno para un evangelismo eficaz con nuestro comportamiento. Amado hermano, tu jefe tal vez nunca vaya a leer tu Biblia, tu jefe tal vez nunca vaya a leer tu Biblia, pero lee todos los días tu vida. Nuestra vida es el adorno o el insulto al evangelio. A través de estos versículos, Dios no solo nos ha enseñado lo que debemos hacer para adornar la sana doctrina en nuestra vida laboral, sino nos ha dicho el cómo hacerlo para que nuestros jefes y compañeros de trabajo puedan ver la belleza del evangelio en nuestras vidas, aunque haya un ambiente hostil, hermanos. Y recuerden que todo esto está dentro del mandamiento de hablar lo que está en conformidad con la sana doctrina. Recuerden cuando le dicen en el versículo 1, pero tú habla. Enseña o habla es la conversación corriente. No solamente implica la predicación desde el púlpito, que puede incluir la predicación desde el púlpito, pero en todas nuestras conversaciones corrientes. Esto nos dice y nos recuerda que debemos de animarnos unos a otros a vivir piadosamente para tener un evangelismo eficaz en cada grupo y en cada área de la vida. Ya lo vimos, mujeres mayores, hombres mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y personas que están bajo autoridad. Todo este grupo de la iglesia, tenemos la responsabilidad de animarnos a vivir piadosamente para que nuestro evangelismo sea eficaz, para que Dios no sea blasfemado, para que la sana doctrina sea adornada, para que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Si se fijan, este es el énfasis, evangelismo eficaz.
Mis amados hermanos, esto solo es posible si la gracia de Dios te ha salvado. Porque la gracia de Dios que salva también te transforma. Mire lo que dice el versículo 11, ya lo leí, pero quiero que vea que esta es la base para que tanto Tito como la iglesia puedan obedecer todo lo que se dijo anteriormente. No es moralismo, no es pórtate bien, sé mejor persona. La base de todo esto es la gracia de Dios en Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Versículo 14, ponga atención. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo hizo posible esto. A pesar de ser tan pecadores, el justo murió por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice Gálatas 3:13. Cristo hizo posible por medio de su sacrificio expiatorio esta transformación en pecadores como nosotros. Tal vez nosotros entramos en uno de estos grupos, pero lo cierto es que es la misma gracia que nos salva, es la misma gracia que nos transforma para que reflejemos la belleza del evangelio, de la sana doctrina, aquella enseñanza que produce sanidad, salud espiritual. Cuando digo salud espiritual, no me refiero finanzas prósperas, me refiero a una vida de piedad, una vida que ama más a Cristo, que se conforma al amor de Cristo, que ama más a los demás, que sirve más sacrificialmente, que perdona como Cristo, que ama como Cristo y que refleja la gloria de Cristo por lo que Él es y ha hecho por nosotros en la cruz. A pesar de nosotros ser tan pecadores, Él lo puede producir, hermanos. Si no, no estuviera este texto aquí. Por eso lo predico con autoridad, no en base a mi autoridad, porque yo soy pecador igual que ustedes y también tengo mis luchas igual que ustedes, pero Cristo nos capacita para vivir de esta manera. Si tú te has dado cuenta que no puedes vivir de esta manera y que has intentado vivir toda tu vida agradando a Dios a tu manera, ríndete ya. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu soberbia por tratar de agradar a Dios en tus esfuerzos y confía solo en Cristo y su obra en la cruz. Solo Él te puede salvar. Solo Cristo. Acude a la cruz. Confía solo en Él. Y vas a ver que si tu fe es verdadera en su persona y obra, Él te va a transformar para que vivas de esta manera. La base es su gracia al estar en Cristo. Fuera de Cristo no podemos vivir esto. Por eso es tan glorioso y tan hermoso el Evangelio y lo que Él ha hecho en la cruz. Porque nos ha redimido de toda iniquidad para purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto es lo que debemos de hablar, exaltar y reprender con toda autoridad. El Evangelio que salva es el Evangelio que transforma. Animémonos unos a otros a vivir piadosamente para que nuestro evangelismo sea eficaz. Hermanos, en su gracia podemos lograrlo. Ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo. Conoce más a Cristo. Ve las maravillas y la gloria de Cristo y vas a ver cómo aquel jefe que no toleras y que no puedes ni ver, lo vas a lograr amar. No en base a sus cualidades, sino en base a lo que Cristo hizo por ti. Ríndete a Cristo y vas a ver cómo vas a poder amar más a los demás. Ve lo que Cristo hizo por ti y entiende tu pecado y vas a ver cómo cualquier cosa que hagamos por Él no es un gran sacrificio comparado con el sacrificio mayor que Él ya hizo por nosotros. Pero todo tiene que ser el centro, la cruz, sin la cual nada de esto tiene sentido. Acude a Cristo, ríndete a Él, vive para Él, adóralo, porque Él es nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, Señor,
que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, yo reconozco todas mis deficiencias, mi torpeza de labios, mi falta de capacidad, pero tu palabra es tan rica y tan poderosa. Hemos tomado 3 domingos siquiera para poder examinar estos 2 versículos, pero hay tanta enseñanza aquí práctica en nuestra vida, Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza de la verdad del Evangelio y que nos ayudes a vivir y a producir vidas piadosas que te honren y te glorifiquen, que podamos animarnos unos a otros a vivir de esta manera para tu gloria, Señor, para que en todo la gente pueda ver la belleza de Cristo a través de nuestras vidas, Señor, y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos y te damos gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.